Inflación. Estoy seguro que si tienes un televisor en casa estás cansado de escuchar esa palabra día tras día. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer para combatir la inflación? Si este tema te interesa, este vídeo es para ti. Bienvenidos, bienvenidas al canal un día más. Para los que no me conocéis, mi nombre es Raúl Hernández y en este vídeo os quiero hablar de la inflación y de qué podemos hacer para combatirla. Pero antes te quiero contar una historia. Y es una historia que seguro que conoces, de hecho la usamos para contarles a los más pequeños de la casa la importancia del trabajo, de trabajar y de no gastar todo lo que tenemos. Me estoy refiriendo a la fábula de la hormiga y la cigarra. Y dependiendo del país del que seáis originarios, probablemente los animales son distintos, pero el mensaje va a ser muy similar. Y es que la fábula cuenta la historia de una hormiga y una cigarra en un verano muy caluroso. Y la cigarra está básicamente a la sombra cantando canciones, haciendo ese ruido infernal que hacen. Y mientras tanto, la hormiga, bajo ese sol abrasador, se dedica a transportar alimento a su hormiguero para almacenarlo. La cigarra, cuando la ve, le dice: pero bueno, hormiga, ¿pero qué haces trabajando, no? Si hace un día perfecto aquí para no hacer nada y está cantando canciones bajo el sol. Y la hormiga pues va a lo suyo: no, que yo tengo mucho trabajo, no tengo tiempo. ¿Y cuál es la moraleja de esta historia? Es evidente que la cigarra está muy jodida, se va a morir de frío y se va a morir de hambre, porque no ha hecho nada durante todo el verano. ¿Pero qué pasa con la hormiga?, me diréis. Bueno, la hormiga tendría que estar bien, ¿no? Porque ha hecho las cosas bien. Sí, pero no. Porque si factorizamos la inflación, la hormiga tiene menos de lo que en realidad se piensa que tiene. Durante la pandemia, los gobiernos de todo el mundo lo que han hecho es básicamente imprimir dinero. Hay una crisis económica, vamos a facilitar el acceso al dinero bajando los tipos de interés, vamos a dar ayudas, vamos a potenciar que la economía no se hunda, básicamente. ¿Y qué pasa? Que ahora que las cosas parece que van a mejor, parece que finalmente vemos la luz al final del túnel, toquemos madera, pues bueno, suben los tipos de interés, probablemente suban más en los próximos meses, en los próximos años, y con ellos sube la inflación. A mí me gusta ver la inflación como una fuerza que nos chafa hacia abajo, como si fuera la gravedad. Nosotros, por lo menos yo, seguro que algunos de vosotros también, nos levantamos cada mañana temprano para ir a trabajar y así ir acumulando riqueza que esperamos disfrutar algún día cuando no tengamos que trabajar. Pues bien, la inflación es como la gravedad, ¿no? Como esa fuerza que te chafa hacia abajo y te dice: sí, tú intenta acumular, que yo estoy aquí para que lo que acumules no tenga valor. O no tenga tanto valor, mejor dicho, ¿no? ¿Y cómo medimos esa inflación? Bueno, pues hay un índice que se llama IPC, que es Índice de Precios de Consumo, que aquí sería como una cesta de la compra que engloba cosas que necesitamos en nuestro día a día la mayoría de seres humanos. Esto sería comida, esto sería energía, carburantes, etcétera. Y nos dice que si ese índice sube, los precios están subiendo. El precio de vivir está subiendo. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo. Es lo que os comentaba en otro vídeo, ¿no? El dinero que entra y el dinero que sale. Si el precio de vivir sube y mi nómina es exactamente igual a lo que era el año pasado, estoy perdiendo poder adquisitivo. Y bueno, esto del poder adquisitivo hay que tenerlo en cuenta, porque no es que seamos un poquito más pobres, es que os estoy hablando de que si vivís en España, hablamos de un 6% más de IPC que en el año anterior. Eso quiere decir que nuestra cesta de la compra es un 6% más cara, pero haciendo la media. La gasolina, por ejemplo, la última vez que la miré estaba un 22% más cara. Esto es un golpe brutal para cualquier persona que necesite esa gasolina para su día a día, un autónomo que trabaje con un camión, por ejemplo. Un 6%, es una auténtica locura. Y esto para España, los que veis el canal desde México, desde Chile, desde Argentina, desde Venezuela, desde el resto de Latinoamérica, que cada vez sois más y os mando un saludo desde aquí, en muchos casos lo tenéis aún peor, con inflaciones en algunos casos hasta el 50%, según este informe de expansión que os dejaré en la descripción. Pero el kit de la cuestión es: ¿qué puedo hacer para combatir esa inflación? Es evidente que no vamos a poder cambiar eso. No podemos cambiar las reglas, pero sí podemos cambiar nuestra forma de actuar. Y de hecho, en mi opinión, en mi humilde opinión, solo hay una cosa que podemos hacer para luchar contra la inflación, y es invertir. Es decir, parte del dinero que tengamos ahorrado, invertirlo para tratar de generar un interés favorable a nuestro favor y combatir esa inflación. Si la inflación sube un 6%,
y mis ahorros invertidos suben un 10%, la inflación me debería preocupar menos, porque aún así estoy creciendo un 4%, ¿no? Sería una forma simplificada de verlo. Y a veces, hablando con amigos y conocidos, tengo esta conversación, me dicen, pero ¿cómo voy a invertir? Si yo, mi día a día, el dinero que me entra cada mes en mi nómina, ya me cuesta llegar a fin de mes, ¿cómo voy a ahorrar? Y es un punto muy válido. Salvando las distancias, si volvemos a la metáfora de la hormiga y la cigarra no tiene margen de maniobra para invertir. La cigarra tiene que luchar por sobrevivir, ¿vale? Entonces, necesitamos cambiar nuestra forma de ver el dinero antes de poder invertir. Dicho de otro modo, si yo no tengo ahorros, no puedo invertir. Pero si tienes algo de ahorro, de colchón, si eres una hormiga, tal vez sea un buen momento para empezar a invertir hoy mismo. En lo que tú quieras. Si es que en el fondo da igual, bueno, no te metas en cualquier cosa, pero al final la inflación es una batalla a largo plazo. Si yo soy capaz de obtener una rentabilidad, aunque sea pequeñita, año tras año, voy a conseguir paliar el efecto que esa inflación tiene sobre mí, que esa fuerza que se aplica desde arriba, como os decía, tiene sobre mí. Por lo tanto, este es el primer motivo por qué invertir, ¿no? El primer motivo para invertir sería para combatir la inflación. El segundo motivo para invertir, en mi opinión, es para tratar de conseguir un futuro mejor. Yo siempre veo las inversiones, casi siempre el 80% de mis inversiones son a largo plazo. Si bien es cierto que puedo invertir a corto o a medio plazo, hay que tener en cuenta que eso tiene un riesgo añadido, ¿vale? Si vamos a largo plazo, como casi todo en esta vida, con paciencia y perseverancia, se obtienen mejores resultados. Y además de la inflación, además de combatir la inflación que os comentaba antes, hay que tener en cuenta que, si bien a algunos de nosotros aún nos quedan muchos años de trabajar, llegará un día en el que nos jubilemos. Y bueno, casi todos los países tienen algún tipo de pensión o de ayuda para cuando te has jubilado. Pero yo no sé vosotros, pero viviendo en España al menos, que es donde yo vivo, y viendo cómo está la situación de las pensiones, yo no pongo la mano en el fuego, porque de aquí 30 o 40 años, cuando yo deje de trabajar, vaya a tener una pensión a final de cada mes. Y si la tengo, mejor. Pero voy a intentar construirme una serie de activos que me puedan facilitar el vivir bien una vez yo deje de trabajar. Por eso el segundo punto para mí es fundamental. Invertir es, en cierto modo, labrarte un futuro mejor. El tercer punto es cambiar la mentalidad que tenemos para con el dinero. Yo creo que cuando una persona invierte, automáticamente está cambiando la percepción que tiene acerca del dinero. Dejamos de demonificarlo, dejamos de vilificarlo y verlo como algo malo, y lo vemos como lo que realmente es, una herramienta. De manera que si tú sabes que quieres invertir, vas a ser consciente de tu ahorro mes a mes, y vas a dejar de hacer algunas cosas que hacías en cuanto a tu dinero, en cuanto a gastos, que van a facilitar el hecho de que tú a final de mes tengas un dinero que ahorrar, y parte de ese dinero estará destinada a invertir. En otras palabras, desarrollar una mentalidad de inversor va a hacer que gestiones mejor el dinero que entra y el dinero que sale. Y llegados a este punto, cuando tengo conversaciones de este tipo con amigos que a lo mejor no invierten o están empezando ahora, me preguntan, oye, ¿y qué porcentaje? Vale, tengo un ahorro, ¿no? Tengo 10.000 euros en el banco. ¿Qué porcentaje de eso debería invertir? La verdad es que depende, ¿vale? Normalmente se suele recomendar un 30%. Es decir, si tienes 10.000 euros en el banco, empieza invirtiendo 3.000. Aunque en mi opinión eso varía mucho. Yo creo que una vez tienes tú resuelto tu colchón, lo que hablamos siempre, ¿no? Tener un colchón para eventualidades. Una vez tienes ese colchón claro, todo lo demás lo puedes invertir. ¿Y en qué invertirlo? Bueno, pues aquí ya entra temas de perfil de riesgo. Si tienes un perfil más conservador y prefieres tener una rentabilidad más baja a cambio de tener menos riesgo, la verdad que tienes muchas opciones, desde un bono del Estado a un fondo en activos fijos o incluso invertir en ladrillo, como se ha hecho siempre, ¿no? Un plan de pensiones. Al final hay opciones muy seguras. Yo no soy muy fan de los planes de pensiones por motivos determinados, pero ahí están, ahí hay opciones. Que dices, no, tengo un perfil mucho más agresivo. Desde acciones, ETFs, criptomonedas, el mundo de la inversión es un mundo que no te lo acabas. ¿Cuál es mi consejo? Pues el de siempre, ¿no? No poner todos los huevos en la misma cesta.
Si yo tengo 1000 euros para invertir, pues a lo mejor no tiene mucho sentido que los meta todos en Bitcoin, por mucho que yo piense que el Bitcoin lo va a petar, ¿vale? A lo mejor es más sensato distribuir eso en diferentes cosas. Pero bueno, eso es un tema para otro vídeo, porque como os digo, formas de invertir nuestro dinero hay miles y cada año salen formas nuevas porque las necesidades de la economía y de la gente cambian. Bueno, llegamos al final del vídeo y yo quería acabar con una pequeña reflexión. Si yo puedo escoger entre ser hormiga o cigarra, desde luego que prefiero ser hormiga. Prefiero guardar un poquito de lo que gano cada mes para asegurarme de que estoy cubierto cuando vengan épocas difíciles. Pero si me permitís estirar la metáfora tan solo un poquito más, os voy a hablar de un tercer insecto. Un insecto con mentalidad de rico. Un insecto con visión a largo plazo. Y ese insecto es el escarabajo pelotero. Es un insecto que empieza con muy poquito, pero lo va trabajando, lo va haciendo girar para al final acabar con algo mucho más grande. Eso es todo lo que os traigo por hoy. Espero que os haya parecido interesante el vídeo. Como siempre, estaré encantado de leer vuestros comentarios y me encantaría saber qué tipo de insectos sois. ¿Sois una hormiga? ¿Sois una cigarra? ¿O sois un escarabajo pelotero? Un saludo y nos vemos muy pronto.